Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos. Acompáñeme por favor a Jueces, capítulo 20, versículos del 29 al 48. Verso 29 dice: Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Amén. Wow, ándele. Título de nuestro devocional: por la decadencia espiritual.
Como de costumbre, cito textual del devocional Tiempo con Dios. Abro comillas. La victoria y la derrota están en las manos de Dios. Después de recibir la promesa de la victoria, Israel despliega una nueva estrategia: evitar un enfrentamiento directo, y en cambio organizan emboscadas para alejarlos de su ciudad y derrotarlos con la cooperación de varias divisiones del ejército. Así fue la guerra contra Ai en los días de Josué. El problema está en que Israel pelea contra Benjamín y no Canaán. Con esta estrategia, Israel derrota a más de 20,000 hombres valientes de Benjamín, lo cual es narrado en el pasaje bíblico como un juicio sobre esta tribu. Verso 35. Sin olvidar que en las 2 guerras anteriores la reprensión fue para Israel. A simple vista, pareciera que la alianza de Israel ha tenido victoria, pero no hay júbilo ni gloria en ningún momento. Lejos de Dios, solo hay matanza entre hermanos. Punto y cierro comillas. ¡Wow! ¡Qué trágica historia, iglesia! Podemos ver que Israel destruye a una tribu hermana, a la tribu de Benjamín. Que no se nos olvide, todas nuestras decisiones traen consecuencias, y esta tragedia en Israel fue causada por haberse apartado de Dios. Pero usted ya me conoce, más que estar criticando todo el día y andar buscando defectos en el pueblo de Israel, la palabra de Dios es siempre, primeramente, para mi vida. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Busquemos ejemplos prácticos en la palabra de Dios. ¿Le parece? ¿Me acompaña? Lucas capítulo 3, versículo 8. Acompáñenme a Lucas 3, 8. Es la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Lucas 3, 8 dice: Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Verso 10. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, Juan el Bautista, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, Juan el Bautista les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Ándele. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Son respuestas de Juan el Bautista a una época en que no hay preocupación por los demás. Era costumbre no querer compartir. Cada quien se las arreglaba como podía. Por eso Juan el Bautista le responde: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué le dice a los publicanos? A los recaudadores de impuestos. La costumbre de los publicanos era cobrar más. Por eso les dice: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué le dice Juan el Bautista a los soldados? Era costumbre de los soldados
extorsionar, calumniar. Esto no es nuevo, iglesia. La extorsión, la corrupción se ha venido dando de siglos. La pregunta ahora es, ¿qué haremos? Pensemos en las áreas de nuestra vida en que hemos sido egoístas. Pensemos en las posibles áreas en que no hemos sido obedientes y comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, aprendamos a compartir y bendecir a los que están pasando por necesidad. Recuerde, somos bendecidos para bendecir. Aprendamos a compartir y bendecir a los siervos de Dios, suplir para la necesidad de los santos. Y usted podrá decir, el pastorcito algo le dijo a este chino. No me ha dicho nada. Sonría. Cristo le ama profunda e infinitamente. Como dice Pablo a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Que el Espíritu Santo nos impulse a hacer lo correcto. Y una de las maneras es aprendiendo a compartir nuestros bienes. Que no se nos olvide, somos bendecidos para bendecir. Bendecir a los que están pasando por necesidad. Bendecir, por ejemplo, también a nuestros padres. Bendecir también a los siervos de Dios, a nuestros pastores. La pregunta es, ¿qué haremos? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. Alabar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Dar testimonio de sus grandes maravillas, fruto de labios que confiesen su nombre, alabanza y adoración en todo tiempo. La pregunta es, ¿qué haremos? Animémonos en confesar con nuestros labios a nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos impulse a llevar fruto de labios que confiesen su nombre. Amén, iglesia. Amén, amén. Para eso necesitamos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y perdóneme que sea tan reiterativo. Necesitamos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Se requiere que opere en nosotros el carácter de Cristo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Así que le animo, hermano muy amado, hermana muy amada en Cristo. Así que le animo a que pensemos en las áreas de nuestra vida donde estemos flaqueando y comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. Por la decadencia espiritual de Israel, ya sabemos cómo termina esta historia. Por la decadencia espiritual, Israel termina destruyendo a una de las tribus hermanas. Terminan destruyéndose entre los mismos hermanos. Por la decadencia espiritual, al estar lejos de Dios, solo hay matanza entre los hermanos. Necesitamos meditar muy bien sobre mis caminos. ¿Me acompañan a orar?
Papá, nuestro anhelo es fructificar, llevar fruto, llevar más fruto, llevar mucho fruto. Requerimos urgentemente, Espíritu Santo de Dios, de su dirección para permanecer en nuestro Señor Jesucristo, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, ser llenos del Espíritu. Requerimos de su intervención divina, papá, porque solos no podemos, porque separados de usted, Señor Jesús, nada podemos hacer. Así que guíenos, por favor, enséñenos. Se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones abundantes, iglesia.